Hola amigas y amigos, sean bienvenidos a esta 105ª emisión regular de Locomoción TV Noticias. Desde el estudio único de Locomoción TV en la ciudad autónoma de Buenos Aires, llegamos hasta ustedes luego de 12 días desde nuestro último encuentro por estos medios. El gobierno de Javier Milei ha ingresado en una fase de militarización política y digital, acorralado por la exposición de las hazañas de su mesa chica, específicamente el jefe de gabinete y vocero. El Ejecutivo ha decidido que la única salida es la ofensiva total. No se trata ya de una disputa discursiva, sino de la utilización del aparato estatal y paraestatal para señalar, asfixiar y quebrar a cualquier actor que no se alinee con el dogma oficial. La guerra contra el mundo es la pantalla de una debilidad interna que se traduce en ferocidad externa contra el propio tejido nacional. En la actual coyuntura de guerra total declarada por el Ejecutivo contra cualquier actor que no se alinee con su triada geopolítica, Reino Unido, Israel y Estados Unidos, ha emergido con virulencia la figura del esparaque de la ultra. Estas estructuras parapoliciales y digitales, lejos de la sofisticación que pretenden vender, operan con un nivel de rusticidad conceptual que dejan ridículo los peores vicios del antiguo aparato de propaganda estatal del peronismo. El objetivo es claro: disciplinar mediante el hostigamiento, reciclando basura discursiva y personalizando el asedio en figuras que consideran amenazas al monopolio del mesianismo oficial. Están contentos en Alpine y no es para menos. En medio del caos de Miami, mientras a Gasly lo ponían de sombrero por un toque imprudente de Lawson, Franco Colapinto demostró que tiene un imán para la supervivencia y el resultado. Se bancó un roce con Hamilton, se mantuvo en pista cuando otros perdían los estribos y terminó rascando puntos de oro que valen más por la política interna de la escudería que por la tabla. No se coman el verso del pibe con suerte. Acá hubo laburo de fábrica de Enston que finalmente se dio en la pista. Vamos a desglosar por qué este séptimo puesto heredado por la sanción a Leclerc es el blindaje definitivo que necesitaba este muchacho fenómeno. El 5 de mayo de 2026 quedará marcado como el día en que la justicia de Nueva York nos arrebató lo último que nos quedaba: el derecho a la privacidad estratégica. La jueza Loretta Presca acaba de autorizar a Burford Capital y Eton Park a hurgar en los cajones más sensibles de la República. Les habilitó el acceso a toda la información confidencial que el país presentó ante el CIADI, transformando un litigio judicial en un derecho de pernada financiero. Pasen y vean que aquí la verdad no necesita ni toma prisioneros. El evento del 27 de abril no fue un acto político, fue un ritual de validación. Milei se siente cómodo entre el aplauso del círculo rojo mientras el país cruje. La evidencia científica del éxito de su ajuste es, para su lógica, que la gente aún no muere masivamente de hambre en las calles. Ese cinismo es el corazón de su guerra total. 6.500 palabras de teoría austríaca para justificar una realidad donde la industria se desintegra y las pymes bajan la persiana bajo el peso de un modelo que solo premia la obsecuencia. Lo visto el 29 de abril marcó un precedente peligroso: la movilización de todo un gabinete nacional para brindar a Manuel Adorni en el Congreso. El Palacio Legislativo fue utilizado como un escudo humano para ocultar las inconsistencias en el nivel de vida y los viajes de la élite de los funcionarios. Mientras se festeja la mayor compra militar en 40 años, aviones F-16 y material bélico por cifras millonarias, se le exige un sacrificio medieval a 900.000 beneficiarios de programas sociales que fueron dados de baja. Es la degradación ética de un Estado que prioriza el armamento contra el hambre. La guerra contra la uva no es técnica, es visceral. Milei arrastra un resentimiento académico que hoy convierte en política de Estado a través del brazo ejecutor de Sandra Petrovelo y el Ministerio de Capital Humano. El asedio presupuestario busca la demolición por inanición. Apagar las luces de las facultades y vaciar los hospitales escuela es el trofeo de guerra que el presidente le ofrece a sus paraques. Esa infantería digital que goza de una impunidad y un presupuesto que se le niega sistemáticamente a la educación y a la salud pública. La declaración de guerra contra la prensa independiente es el cierre lógico de este esquema de pensamiento único. Al plantear que los medios deben competir sin pauta, Milei ignora o celebra la concentración del mercado en manos de los grupos económicos que cogobiernan con él. No hay una búsqueda de ahorro fiscal genuino, sino la instauración de una censura indirecta a través de la asfixia económica, premiando con visibilidad solo a los que
reproducen el guión del poder. ¡Vamos a los informes! Milei vive en su mundo, donde lo premian sin preguntar mucho. Introducción al informe. El 27 de abril de 2026, la Fundación Libertad galardonó a Milei en una cena de gala que funcionó como un búnker frente a la realidad social. En un discurso de 6.500 palabras cargado de dogmatismo austriaco y bravuconería, el presidente ratificó el ajuste más brutal de la historia bajo una lógica de crueldad extrema. Sostuvo que la falta de muertos en la calle es la evidencia científica de que la gente llega a fin de mes. Un análisis sobre la desconexión total del león, su sumisión al eje Trump más que la construcción de un mundo paralelo donde el 11% de crecimiento y el PBI récord solo existen en su relato, mientras la industria y las pymes se desintegran. Lo que pasó en la cena de la Fundación Libertad con Milei. Lo que vimos en la Fundación Libertad no fue un discurso de Estado, sino una catarsis de egolatría de 6.500 palabras financiada por el Círculo Rojo. Javier Milei se sintió en casa, rodeado de un auditorio de etiqueta que aplaudía cada vez que el presidente calificaba al Estado como una organización criminal. Allí, tras recibir el premio de manos de Gerardo Bongiovanni, el león sacó a relucir su verdadera esencia, la de un matón de salón que usa la teoría económica de Rothbard y Mises para tapar la miseria que genera su gestión. La crueldad dialéctica alcanzó su pico máximo cuando Milei intentó justificar el ajuste con una lógica perversa. Afirmó que si la gente no llegara a fin de mes, ya se habría muerto, y que como no ve muertos en la calle, su plan es un éxito científico. Es el cinismo elevado a política de Estado, donde la libertad de precios es sagrada aunque signifique que millones queden fuera del plato. Mientras tanto, el presidente llamó contadores de nubes y mandriles a los estadísticos y economistas que se atreven a señalar la caída del 15% del PBI industrial y el cierre masivo de pymes. Su sumisión al eje de Donald Trump y Elon Musk fue obscena. Habló de la libertad de los gigantes para validar que su política exterior se escribe en el extranjero. En ese mundo paralelo donde vive el presidente, la economía crece un 11% y el PBI está en su pico máximo, ignorando que esa libertad que tanto pregona es, en realidad, el permiso para que los mismos de siempre sigan saqueando sin controles, mientras el discursea para los convencidos de un zoológico que lo protege de la realidad de la calle. Vamos a las imágenes. Nosotros los liberales creo que cometimos un gran error luego de la caída del muro de Berlín, de creer que con la mera evidencia alcanzaba, con la sola caída del muro era suficiente. Y la realidad demostró que no, y de hecho lo que hizo el marxismo fue reconstruirse y dar la batalla cultural en otros aspectos y trasladar la lucha de clases a otro tipo de debates en la sociedad. Y de ese modo, terminaron tomando la escena. Por eso es que es tan importante instituciones como esta fundación para dar la batalla cultural, ya que no solo se trata de gestión, de política, sino que hay una parte muy importante que es la batalla cultural. Y los avances que hemos estado haciendo desde que hemos tomado conciencia de esto han sido tan grandes que no solo le empezamos a ganar los debates, porque también tuvimos que aprender a debatir con ellos, sino que además les empezamos a ganar en las urnas, y eso los tiene profundamente violentos. Por eso, ellos no tienen ningún problema de recurrir a la violencia. Es decir, para ellos lo importante es su idea de colectivo, y los seres humanos son meros números, son meras fichas o meras piezas en un tablero de ajedrez. Y la realidad es que no tienen ningún problema en matarnos si es necesario. Así es que, por eso, no podemos abandonar la batalla en ninguno de los tres planos, pero tenemos que dejarlos en evidencia. Pusimos en orden las cuentas del sector público, gracias a la enorme tarea del gigante que tengo como ministro de Economía, que es Toto Caputo, y ajustó 5 puntos el PBI en un mes.
Por lo tanto, pasamos de tener un acumulado de 20 puntos de déficit en la gestión anterior a pasar a tener equilibrio y a estar, haciendo un profundo ajuste. Y esto, va a tener consecuencias muy importantes en la forma en la que se hizo el ajuste, porque recurrentemente la política siempre la primera opción siempre fue tomar deuda. Para los otros tomar deuda no es una opción, porque es inmoral, porque es pasarle la cuenta de la fiesta presente a nuestros hijos, a nuestros nietos, gente que ni siquiera todavía tiene la posibilidad de defenderse con el voto. Por lo tanto, es profundamente inmoral. Imagínense que se vayan de fiesta y le pasen la cuenta a su nieto, es una cosa aberrante. La otra es subir los impuestos. También nos parece aberrante, es un robo. No voy a esquivar a hablar de este 33%, porque tiene un sentido. La realidad es que la inflación había empezado a caer y de manera profunda, pero luego del resultado de mayo, la política decidió jugar. Y vaya que jugó y jugó fuerte. Es interesante porque además son tan deshonestos intelectualmente que ni siquiera repiten mis frases enteras. La frase entera es: la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta de dinero, ya sea o porque sube la oferta o porque cae la demanda, o pasan las dos cosas simultáneamente, que hace que pierda poder adquisitivo el dinero, y eso implica que todos los precios expresados en unidad monetaria suben. Bueno, el PBI, está 8% arriba. Es decir, el PBI, medido por el EMAE, está en su pico máximo. Está en el máximo de la serie. O sea, con lo cual, eso que decían que nos íbamos a hundir en una gran depresión, es falso. La economía crece. Es decir, a pesar de haber hecho el ajuste más grande de la historia, la economía crece. Es más, si toman el efecto del arrastre estadístico que nos dejó el kirchnerismo, que era una caída de 3, los números estarían en torno del 10% o un poco más. De hecho, si toman desde el piso que se tocó en abril, en realidad entre marzo y abril del 2024, la economía ha crecido 11%. Es decir, que cuando en ese momento dije lo peor ya pasó, efectivamente, lo peor ya pasó, a pesar del ataque violento de la política contra el programa económico, que no se lo pudieron llevar puesto. Y que además la gente en las elecciones apoyó el programa con el 41%, sacándole 17 puntos de diferencia al kirchnerismo. Tarde o temprano vamos a derrotar la inflación. Por lo tanto, vamos a hacer de Argentina el país más libre del mundo, y no tengan dudas que el liberalismo va a salir adelante. Que Dios los bendiga a todos, que la fuerza del cielo nos acompañen y ¡viva la libertad, carajo! Muchas gracias. A modo de cierre, Javier Milei en su hábitat natural, premiado por los suyos mientras el país afuera cruje. El premio Libertad es el seguro de vida de una casta que encontró en el león al ejecutor perfecto de sus negocios. No es libertad lo que promueven, es el derecho al saqueo con guante blanco. Mientras ellos celebran en cenas de gala, nosotros seguimos del lado correcto de la mecha, registrando la entrega de un gobierno que cree que gobernar es dar palos y llamar a eso libertad. La historia no se escribe en salones de etiqueta, se escribe en la calle, y allí el león no tiene quien lo premie. el blindaje legislativo del comandante Propóleo. Introducción al informe. El 29 de abril de 2026, el Congreso de la Nación dejó de funcionar como un poder independiente para convertirse en el búnker de defensa de un solo funcionario. El presidente Milei, en un gesto de desprecio por la agenda pública, paralizó la actividad del Ejecutivo y movilizó a todo el gabinete ampliado para escoltar a Manuel Adorni al recinto.
Esta movilización de la patota oficial no tuvo como fin respaldar una gestión, sino montar una guardia pretoriana para blindar al alcahuete de confianza ante las denuncias que lo cercan. Mientras el mandatario aplaudía y asentía desde los palcos, el Estado se convertía en un escudo humano para garantizar la impunidad de un funcionario que no puede explicar su nivel de vida ante la sociedad. La patota del gabinete. Escudo humano en el recinto. El respaldo no fue solo protocolar, fue una ocupación física del espacio para amedrentar cualquier intento de control legislativo. Presencia presidencial. Javier Milei abandonó sus funciones para presidir desde el palco el operativo de rescate de su funcionario más cuestionado. Gabinete como fuerza de choque. Los ministros actuaron como una claque orquestada, celebrando cada provocación de Adorni y validando con su presencia el ocultamiento de información patrimonial. Mensaje a la justicia. El abroquelamiento del Ejecutivo en pleno dentro del Congreso funcionó como una señal política directa para garantizar que las causas judiciales sigan durmiendo en los cajones express. El informe del desfalco. Armas y ajuste salvaje. Bajo la protección de este blindaje, Adorni desglosó un inventario de medidas que priorizan el arsenal bélico sobre la crisis social. Rearme millonario. Se jactó de la mayor compra militar en 40 años, incluyendo 24 aviones F-16, 6 de ellos ya en el país, aeronaves P-3C Orión, blindados Stryker 8x8 y 1000 camiones Mercedes-Benz Unimog 4000. Financiamiento de guerra. Ratificó que el 10% de lo recaudado por privatizaciones se destinará por ley exclusivamente al reequipamiento de las fuerzas. Motosierra al vulnerable. Festejó la purga de 900.000 beneficiarios del potenciar trabajo y el fin de los piquetes, imponiendo un sistema de vouchers bajo amenaza de quita total del auxilio. Control y escrache. Impuso un piso de 4 horas reloj para validar días de clase y utilizó el estrado para denunciar una supuesta deuda de 630.635 millones de pesos de la provincia de Buenos Aires con los hospitales SAMIC. Desregulación Sturzenegger. Celebró la modificación de 15.144 artículos normativos en un año, facilitando importaciones por courier y eliminando derechos de autor en eventos privados. Adornígate. El anexo reservado de la casta. Lo más indignante ocurrió cuando el jefe de gabinete se refugió en el hermetismo para no dar explicaciones sobre sus bienes. Turismo familiar de élite. Calificó como invitación discrecional de presidencia los viajes de su esposa a Miami y Nueva York, mofándose de los pedidos de informes. El agujero negro patrimonial. Se negó a dar detalles sobre su fortuna, escudándose en que la información sensible reside en el anexo reservado formulario 1246 de la Oficina Anticorrupción. Evasión de plazos. Admitió que todavía no presentó su última declaración jurada integral bajo la excusa de que aún no venció el plazo. Censura legislativa. Instó a los diputados a no investigar causas en trámite, enviando cualquier sospecha de conflicto de interés al cementerio de los expedientes judiciales. La lealtad ciega de Milei hacia su vocero convertido en ministro ha transformado al Estado en un escudo para proteger lo que juraron destruir: los privilegios de una casta que viaja, gasta y oculta su patrimonio mientras el resto del país paga la fiesta. Es, por lejos, una degradación ética mayor a la de cualquier gestión anterior. Milei busca aniquilar a la UBA y aún no puede. El odio íntimo del presidente contaminando fecalmente la política de Estado. Javier Milei odia a la Universidad de Buenos Aires. No es una sospecha, no es un análisis de coyuntura. Es una certeza fáctica que el presidente de la nación traslada a su gestión de gobierno con la disciplina de un fanático. Ese resentimiento personal, ese entripado que arrastra desde sus años de baja academia, ha terminado por contaminar fecalmente cada decisión de la política de Estado. Cada vez que puede, entra en una guerra ciega contra la institución, una cruzada visceral que no busca eficiencia, sino la aniquilación de lo que no puede dominar. Como un don cangrejo derrotado por sus propios complejos, Milei mastica bronca cada vez que la UBA lo expone. Pero lejos de retroceder, insiste con una tenacidad y una consecuencia que solamente el odio puede alimentar. Ese odio no lo vamos a explicar. Aquí aplicamos la doctrina del Centro de Estudios de los Monstruos de Fenomenoide. A los monstruos se los pulveriza, no se los explica. Ya hemos escrito millones de notas sobre esto. Desmiéntanlo si pueden. Sabemos que no. Este odio presidencial se traduce hoy en una gestión que no bombardea las facultades porque, por ahora, no es legal.
Sin embargo, la artillería presupuestaria cumple la misma función de demolición. El objetivo es la asfixia. Los movimientos del 5 de mayo, con el Ministerio de Capital Humano actuando como brazo ejecutor, no son más que la puesta en escena de un asedio planificado. Bajo la firma de Sandra Petovelo, el gobierno intenta instalar una narrativa de falsa equidad, acusando a la UBA de pretender recursos que le pertenecen al resto de las provincias. Es la técnica del cerco: aislar a la universidad más prestigiosa del país, cortarle los suministros básicos y esperar que el sistema sanitario y educativo colapse por inanición. Todo esto, mientras la infantería digital de los paraques, esos satélites de la obsecuencia que hoy superan cualquier récord histórico de servilismo mediático, blindan el saqueo desde el cinismo y la ignorancia más absoluta. La hoja de ruta está trazada y huele a revancha personal. Milei ha decidido que su gobierno sea el mausoleo de la educación pública. Mientras no pueda usar los explosivos, usará la firma para detener los ascensores, apagar las luces y vaciar los hospitales escuela, dejando que su bilis íntima dicte el destino de miles de pacientes y estudiantes. Milei busca asfixiar con el presupuesto a la UBA. La tensión entre el gobierno nacional y la Universidad de Buenos Aires alcanza un nuevo pico crítico. La disputa, centrada en la distribución de partidas presupuestarias, pone en jaque la estabilidad del sistema sanitario universitario. Según la visión oficial, las exigencias de la UBA representarían una desproporción que afectaría directamente al resto de las instituciones federales, profundizando un conflicto que ya trasciende lo administrativo para convertirse en una batalla política abierta. El Ministerio de Capital Humano ha calificado de inadmisible la postura de la universidad, señalando que el pedido de fondos realizado por la UBA absorbería casi la totalidad de los recursos destinados a los hospitales universitarios de todo el país. En este escenario de asfixia financiera y cruce de acusaciones, el gobierno refuerza su política de superávit y control de caja, mientras que los actores involucrados denuncian que esta lógica de distribución pone en riesgo la atención de miles de pacientes que dependen de los hospitales escuela. La administración central mantiene su postura de no ceder ante lo que considera amenazas de medidas de fuerza, mientras la UBA sostiene que sin esos fondos el funcionamiento básico es inviable. La resolución de esta puja determinará no solo el futuro presupuestario de la universidad, sino también la sostenibilidad del modelo de salud y educación pública en un contexto de ajuste permanente. Les paraques justifican todo, más que Brancatelli. La desvergüenza de los sectores que orbitan la comunicación oficialista ha alcanzado un nuevo paroxismo. En una defensa que supera incluso los niveles históricos de obsecuencia mediática, los denominados paraques de la ultra se han lanzado a blindar la última ofensiva del gobierno de Javier Milei contra la Universidad de Buenos Aires. Esta disputa, que ya adquiere tintes de un duelo personal y visceral del presidente contra la institución educativa más prestigiosa del país, encuentra en estos actores a sus defensores más acérrimos e ignorantes. El Ministerio de Capital Humano ha emitido un comunicado intentando desmentir lo que califican como falsas acusaciones de las autoridades de la UBA. Sin embargo, el trasfondo revela una intención clara de asfixia financiera bajo una retórica de transparencia selectiva. Lo más alarmante no es solo la política de ajuste, sino la servidumbre voluntaria de quienes, por una cuota de relevancia digital o pauta encubierta, eligen pararse en la vereda opuesta al interés público, sirviendo a los intereses de una minoría que capitaliza el desmantelamiento del Estado mientras ellos aplauden desde la tribuna del cinismo. En definitiva, esta falta de límites y la profunda ignorancia que exhiben estos sectores solo beneficia a los vivos de siempre. Mientras el gobierno profundiza su pelea con la universidad pública, estos satélites mediáticos construyen una realidad paralela donde el despojo se disfraza de justicia. La historia suele ser poco clemente con quienes, por acción u omisión, facilitan el saqueo de los pilares del desarrollo nacional en nombre de un fanatismo que no admite razonamiento ni dignidad. A modo de cierre, por ahora. Llegados a este punto, la arquitectura de la demolición queda expuesta en toda su precariedad ética. Lo que se intenta desmantelar es la idea misma de que el conocimiento puede ser libre, público y, sobre todo, autónomo del capricho de un mentecato con poder de firma. La servidumbre voluntaria de los paraques de la ultra, esos que hoy hacen quedar a Brancatelli como un amateur del pensamiento crítico, solo sirve para alimentar una realidad paralela. En esa ficción, el despojo es justicia y el vaciamiento de los hospitales escuela es eficiencia fiscal. Sin embargo, la historia tiene una memoria que el algoritmo no puede borrar.
Mientras el gobierno insiste en su tenacidad de odio, la Universidad de Buenos Aires resiste con la inercia de su prestigio y la urgencia de sus pacientes. El presidente puede elegir seguir contaminando fecalmente la política de Estado, pero no puede legislar sobre la dignidad de quienes se niegan a ser los figurantes de su revancha personal. Cerramos este informe con una certeza. El superávit que festeja el oficialismo se sostiene sobre el lucro cesante de la salud y la educación nacional. Es un superávit de muerte y de ignorancia, aplaudido desde la tribuna del cinismo por les paraques de la ultra. Seguiremos escribiendo y seguiremos pulverizando sus mentiras con datos, porque frente a la ceguera de una gestión que prefiere el bombardeo financiero antes que el aula, nuestra única trinchera es la palabra. Desmiéntanlo si pueden. Sabemos que no. Guerra total. Un gobierno que combate la opinión y el disenso sin disimulos. El reciente posteo presidencial sobre la libertad de expresión y la pauta oficial no es más que una declaración de guerra encubierta contra el periodismo independiente. Bajo el ropaje de la igualdad ante la ley y el fin de los privilegios, lo que se busca es el silenciamiento por asfixia económica de quienes no compramos el discurso enlatado del poder. Lo importante de todo esto es que lo de Adorni se acabe ya, sin bajas, ni siquiera la del cadáver político, que es hoy el jefe de gabinete y vocero presidencial. Nuestros enemigos estatales y paraestatales pueden intentar lo que sea. No será el primer estado que busque enfrentarnos, ni el primero que sea derrotado en tan miserable tarea. Aquí estaremos para denunciar la barbaridad de cada semana. El tuit habilitante para la violencia estatal y paraestatal. El presidente Javier Milei emitió un tuit de una temeridad enorme, de tal desprecio a los periodistas que supera lo conocido hasta ahora en la cuestión. Milei va a fondo con su campaña de no odiamos lo suficiente a los periodistas, y no piensa detenerse ante nada, mandando también a su infame banda policial y parapolicial a llevarse puesto lo que sea. A continuación daremos lectura a la destilería de odio de nuestro primer mandatario. Sobre los periodistas. Hay un fenómeno muy recurrente en los periodistas argentinos, o entre aquellas personas que dicen ejercer el periodismo, que es que ante la primera crítica que reciben acusan censura y violaciones a la libertad de expresión. Déjenme decirles un par de cosas así saldamos esta discusión. En primer lugar, nunca en la historia argentina hubo tanta libertad de expresión como hoy. Un error que suelen cometer los periodistas es creer que libertad de expresión significa decir cualquier cosa sin ningún tipo de consecuencia. Eso no es libertad de expresión. La libertad exige responsabilidad. Reclamar un supuesto derecho a poder decir lo que se les antoje sin consecuencias es reclamar el privilegio de poder seguir viviendo en la Torre de Marfil en la que vivieron durante muchos años. Sin embargo, la Argentina de los privilegios se ha terminado. Todos debemos hacernos responsables de nuestros actos. Hoy les toca enfrentarse a un ciudadano que llegó a presidente y no le debe nada a nadie más que cumplir el mandato de cambio que nos dio el país, y que no tiene miedo de decir un par de verdades incoas, aunque a muchos privilegiados les duela. En segundo lugar, en un mercado verdaderamente libre, sería la propia sociedad la que se encargaría de limpiar el sistema, mandando a la quiebra a aquellos medios que publican falsedades, operaciones e injurias de manera constante, porque la gente no es idiota, a diferencia de lo que algunos medios creen. Pero el sistema de medios en Argentina no es libre. En tanto y en cuanto la mayoría de los medios de comunicación sigan viviendo de la pauta oficial de algún gobierno subnacional, ya que nosotros hemos eliminado la pauta, los mecanismos de corrección del mercado no funcionan ya que se sostienen artificialmente al servicio del interés de algún político. Es exactamente lo mismo que sucede con las empresas, que subsisten gracias a la prebenda estatal y reclaman poder seguir cazando en el zoológico. En esencia, lo que la mayoría de los periodistas reclaman no es libertad de expresión. Es poder vivir sin hacerse cargo de las consecuencias de las cosas que dicen y que encima la factura la pague el pagador de impuestos. Privilegios y pauta. Ese es el verdadero reclamo de algunos periodistas. Quiero que sepan que mientras nosotros tengamos el honor de seguir conduciendo los destinos de nuestro país, no van a obtener ni privilegios ni pauta, al menos no de nuestra parte. Vamos a contestar cada una de sus mentiras, de sus operaciones y de sus injurias, y tendrán que hacerse responsables de las cosas que dicen como cualquier ciudadano de a pie. Se acabó la Argentina con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Todos somos iguales ante la ley, todos debemos hacernos cargo de nuestras acciones y de la misma manera que los empresarios tienen que aprender a competir en una economía cada día más abierta, los periodistas tienen que aprender a hacerse cargo de sus palabras. ¡Viva la libertad, carajo! Los puntos claves de la violencia estatal y paraestatal.
Los puntos técnicos del disciplinamiento. El mercado como censura. Al plantear que los medios deben competir, omiten que el mercado de pauta privada está concentrado en los mismos grupos económicos que hoy cogobiernan. Sin pauta pública distribuida federal y equitativamente, la libertad es solo para los que tienen espaldas financieras. Disciplinamiento mediático. La quita de pauta no es un ahorro fiscal, es una herramienta de castigo. Mientras se llenan la boca hablando de libertad, utilizan el aparato estatal para señalar, estigmatizar y perseguir a cualquier cronista o medio que se atreva a denunciar el saqueo de la soberanía. La comunicación no es mercancía. Informar es un derecho humano. No se trata de empresas buscando rentabilidad. Se trata de trabajadores comunicando la realidad de los territorios y las causas nacionales que el poder pretende ignorar. El fin del pluralismo. Un país donde solo hablan los que pueden pagar el espacio es un país sordo. Esta política busca borrar del mapa las voces disidentes y críticas para instalar un relato único de entrega y exclusión. A modo de cierre, por ahora. En nuestro caso, apretarnos por la pauta es una idiotez y lo saben. Conocen nuestro lema y nuestro credo. Nunca Estado y jamás patrulla. Desde este lugar podrán odiarnos más que suficiente y ojalá lo hagan con más pasión. El odio limita y el Estado y sus paraques son demasiado fáciles cargando con el peso muerto de sus propias neuronas desenfocadas, las que les queden. La verdad no se negocia, y la soberanía de la palabra tampoco. Si no hay pauta, habrá convicción y la voz de los que siempre quedaron afuera. La estrategia de guerra total de Milei es una apuesta al todo o nada donde el enemigo es, básicamente, cualquiera que mantenga un pensamiento crítico o una estructura autónoma. El intento de disciplinar la palabra y la educación a través de la caja revela una gestión que, ante la incapacidad de gestionar la crisis económica, elige fabricar enemigos internos para sostener la épica del combate. La soberbia de la palabra y la dignidad de las instituciones nacionales se enfrentan hoy a un poder que confunde la gobernabilidad con el asedio constante a sus propios conciudadanos. La repetición de material de archivo, como el eterno video de Luis Lería sobre Irán, no es una estrategia de comunicación, es la evidencia de una incapacidad intelectual profunda de los parapoliciales del régimen. Les paraques operan bajo la lógica del público se renueva, pero lo que en realidad se renueva es su vagancia. Dicen defender la libertad mientras actúan con métodos fascistas, estigmatizando a los mismos personajes una y otra vez para justificar su existencia y sus contratos. Es el reciclaje de la basura para alimentar a una base que ya no piensa, solo consume odio preformateado. El hostigamiento contra Luciana Geuna marca un límite institucional peligroso. Lo que se presenta como una infracción de seguridad es en realidad el despliegue de la casa militar al servicio de una cabronada política. Buscan silenciar las indagaciones sobre el patrimonio de Manuel Adorni mediante la figura penal del espionaje. La estructura paraestatal utiliza alcahuetes de redes sociales para pedir cárcel y criminalizar a quien pregunta, demostrando que el poder actual prefiere el blindaje de sus funcionarios antes que la transparencia pública. El caso de Dante Gebel revela una faceta patética del esparaqué, el reclamo de derechos de autor sobre el mesianismo, al señalar al pastor como enemigo número 2, la ultraevidencia que no tolera competencias en el mercado de la redención mediática. La hazaña contra el BMW y la custodia de Gebel es un mimetismo del odio. Lo atacan porque espeja la misma construcción estética y ambiciosa que llevó a su propio jefe al poder. Ante el hundimiento de las expectativas de gestión, necesitan canalizar la furia contra figuras que consideran usurpadoras de su propio estilo de construcción política. ¡Vamos a los informes! El eterno uso de la carta de Lía, falta de neuronas o reciclaje refrito de basura, perpetrador, la derecha a diario. Teniendo en cuenta la vagancia de los paraques de la ultra, de querer más dinero si quieren desde el estado material nuevo, no es raro que se repitan. También las faltas de capacidades de pensar en todos los parapoliciales, los lleva a repetir con descaro. Lo cierto que el patético video de Delia diciendo que él es Irán parece que lo van a reciclar una vez al mes. Todo sea por cumplir sin trabajar y servir al Estado diciéndose liberales, mientras actúan como fascistas de lo peor.
Dicen que el público se renueva, aunque en lo que respecta a las neuronas de estos personajes, solamente envejecen y se mueren por la falta de uso. Estigmatizar cada día a Delia garpa bien, parece. Luciana G1, la enemiga estatal número 1. Introducción al informe. La escalada de hostigamiento contra la prensa independiente ha sumado un nuevo y peligroso capítulo en la República Argentina. Lo que se presenta como una supuesta infracción de seguridad en los pasillos del poder es, en realidad, el despliegue de una estrategia sistemática de amedrentamiento dirigida desde la cúpula del Ejecutivo hacia quienes ejercen el oficio de preguntar. Una nueva cortina de humo para tapar miserias propias del Estado. Al inicio de esta semana, el Estado ha puesto su estructura y la paraestatal anexa al servicio del fenómeno NOLSALP, no odiamos lo suficiente a los periodistas. Esta maniobra se traduce en una serie de cabronadas y persecuciones contra los acreditados en la Casa Rosada, con el objetivo de silenciar las indagaciones sobre la sospechosa evolución patrimonial y las deudas del vocero Manuel Adorní. En este contexto, el objetivo presidencial y parapolicial de turno es la periodista Luciana G1, quien enfrenta acusaciones de espionaje por parte de la Casa Militar. Esta ofensiva, secundada por la estructura del esparaques de la Ultra, busca desviar la atención mediante la criminalización de la labor periodística, demostrando que el poder actual no tolera el escrutinio ni la transparencia. Si el Führer pide, las SS se mueven sin pensárselo mucho. A continuación les brindamos el tuit, uno de los tantos de los alcahuetes de Estado que hemos dado en llamar paraques de la Ultra. Así se inician las campañas y si participa el Estado directamente como Führer, la cosa se pone peliaguda. Veamos lo que dice el cretinaje de Estado sobre el particular. Autor, Lourdes_Louru_KK. Fecha, 12:18 de la mañana, 4 de mayo de 2026. Que deje de hablar esta pelotuda, por favor. Necesito que vaya en cana. ¿Tan difícil es conectar dos neuronas y cerrar el orto? Grabo con los lentes en la Rosada sin tener pruebas de haber pedido autorización, listo. Si no se entiende, lo que pasó aquí es que el fanatismo te tapó las neuronas. De ser así, no te reprimas, persevera y por ahí, cuando haya plata que le nieguen a un hospital, tenés con chavo. También puede que no y que te usen de condón. A modo de cierre, por ahora. En conclusión, la utilización de la Casa Militar para perseguir periodistas bajo figuras penales de espionaje marca un límite institucional peligroso. La libertad de expresión se encuentra bajo asedio por un aparato paraestatal que prioriza el blindaje de sus funcionarios antes que la verdad pública. Cuando quieran, donde quieran. Nunca estado y jamás patrulla. ¿Para qué es en alerta? El monstruo es Dante Gebel. En un contexto de degradación institucional donde el gobierno evidencia una crisis de gestión irreversible, les paraques de la Ultra han radicalizado su postura, declarando una guerra abierta contra todo lo que los rodea. En este escenario de furia desatada, la estructura estatal y paraestatal ha identificado a su nuevo objetivo prioritario, el pastor Dante Gebel. Señalado como el enemigo número 2, escoltando en el podio a Luciana G1, Gebel es expuesto en su contradicción más flagrante, movilizándose en vehículos de alta gama y con custodia reforzada, mientras intenta sostener una narrativa mesiánica que hoy choca de frente con la realidad de un advenedizo con ambiciones de poder similares a las de su propio mecenas. El Mesías peroncho que perturba les paraques. La política argentina, en su actual etapa de descomposición, asiste a un fenómeno de mimetismo patético. Dante Gebel, el Mesías peroncho, ha pasado a ser el blanco principal de los paraques de la Ultra, quienes, ante el hundimiento de las expectativas gubernamentales, necesitan canalizar su odio hacia figuras que consideran usurpadoras de su propia estética de poder. Gebel, definido técnicamente como un advenedizo, en una línea de tiempo y construcción política que espeja la del propio Milei, es hoy el enemigo a batir por la estructura paraestatal. El pecado del pastor no es solo su ostentación de fantasma total, circulando en un BMW blindado por dos tipos de seguridad como si su integridad estuviera realmente bajo amenaza, sino su intención manifiesta de utilizar esa plataforma para desembarcar en la Casa Rosada, siguiendo el manual de su mecenas. Jajajaja, el chanta de Dante Gebel anda en un BMW, y con dos tipos de seguridad, como si alguien quisiera hacerle algo. Igualito a Jesús, che. Fantasma total, el Mesías peroncho. Publicado por @el trumpista el 12:09 p.m. 6 de mayo de 2026. Lo que estamos presenciando es, en el fondo, un patético reclamo de derechos de autor.
El Estado, o lo que queda de su estructura de inteligencia y comunicación, no le perdona a Goebbels que intente utilizar las mismas herramientas de mesianismo y redención mediática que ellos consideran de su propiedad exclusiva. Mientras la gestión se cae a pedazos y el humor social se agria, la cacería contra el monstruo Goebbels se vuelve la distracción necesaria para una ultra que ya no sabe contra quién más pelear en un planeta que les resulta hostil. A modo de cierre, por ahora. La exposición de Goebbels en su BMW con custodia no es un hecho aislado, sino la confirmación de que la estructura estatal no tolera competencias en el mercado del mesianismo. Cuando el Mesías Peroncho intenta jugar el mismo juego que llevó a su mecenas al poder, los paraques reaccionan con la virulencia de quien ve amenazado su último refugio narrativo. El perfil del Esparaques de la Ultra no es el de una vanguardia intelectual, sino el de un cuerpo de vigilancia básica y disciplinada. Su función no es convencer, sino amedrentar mediante una desfachatez que supera cualquier aparato de propaganda anterior por su nivel de violencia explícita. La utilización de la estructura estatal para perseguir periodistas y la creación de monstruos de turno son las herramientas de un poder que, incapaz de gestionar la realidad, se refugia en la construcción de enemigos internos. La soberanía del pensamiento crítico se encuentra hoy bajo el asedio de una patrulla que confunde el servilismo con la ideología. La carrera de Franco Colapinto en Miami no fue solo una competencia, fue la validación del poder real dentro del garage de Alpine. El factor Briatore. La imagen del 3 de mayo corta cualquier debate de raíz cuando Fabio Briatore, el tipo que volvió a Enston para que dejen de jugar a las carreritas y empiecen a ganar, festeja un octavo puesto, luego séptimo. Con esa efusividad, el mensaje es para los de afuera. El piloto cumplió con creces. Si la cuenta oficial lo etiqueta como el jefe, es porque el valor estratégico de este resultado excede los puntos. Es la paz necesaria para los ingenieros de pista. El ritmo de Enston. Por fin se notó el laburo de la fábrica. Las mejoras y los repuestos de los que tanto veníamos hablando hicieron la diferencia. Franco no solo manejó, administró un auto que respondió tras el caos inicial. Mientras Galí masticaba la amargura del abandono por culpa de Lawson, Colapinto se convirtió en el único estandarte del equipo, demostrando una madurez que asusta para su tiempo en la categoría. El blindaje de oro. Lo de Messi Bizarrap en el garage no es una fotito para el Instagram. Es el uso del magnetismo absoluto para blindar un fenómeno que ya trascendió lo deportivo. Alpine registra esto para avisarle al mundo que Enston es hoy el epicentro de una mística que une a los mejores. El mensaje es claro, Franco no es un piloto de paso, es el comienzo de una nueva era de influencia. Vamos a las imágenes. ¿Están contentos en Alpine, a pesar de todo? Franco Colapinto y Alpine han aceitado el trabajo del equipo ante los contratiempos y esa parece ser la victoria. Esta vez se notó en la pista el trabajo de la fábrica de Enston y así lo agradeció el equipo. En lo informativo Pierre Gasly fue tocado por Lawson, lo que le produjo un vuelco y el inmediato abandono. Franco Colapinto en una carrera vibrante tuvo la tranquilidad de mantenerse en pelea, superando un temprano toque con Lewis Hamilton, y obtener 4 puntos al ubicarse finalmente en el octavo puesto del Gran Premio de Miami del 3 de mayo de 2026. Al cierre de esta nota, Franco Colapinto ascendió al séptimo puesto debido a una sanción de 20 segundos a Charles Leclerc. Así Alpine comenzaba los festejos desde temprano. Las cosas raramente en Alpine salieron bien a pesar de todos los contratiempos, aunque esta vez la combinación hizo que el equipo saliera a mostrar todo lo que se trabajó. Salieron fuerte con un P8 Vamos Fran. La info oficial y un adelanto de cómo lo vivió Alpine. El contraste de las fortunas mixtas. Mientras Gasly quedó fuera por el incidente con Lawson, Franco se convirtió en el único estandarte del equipo en pista. Esto demuestra que, ante el caos, el pibe tiene un imán para mantenerse en carrera y traer los puntos que el equipo necesita desesperadamente. Validación del trabajo de fábrica. Al mencionar explícitamente a Enston, el equipo le está dando el crédito a los mecánicos e ingenieros que prepararon el auto. Es la prueba de que los repuestos y las mejoras de las que hablábamos realmente hicieron la diferencia en la pista. El sello de Briatore. La validación del poder real en Alpine. Mucho se podrá especular, pero la imagen del 3 de mayo de 2026 corta cualquier debate de raíz. Cuando Flavio Briatore, el hombre que volvió a Enston para tomar las decisiones de peso, aparece festejando con esa efusividad, el mensaje es claro. El piloto cumplió con creces. La cuenta oficial de Alpine lo etiqueta como el jefe, y no es para menos.
Ver a Briatore celebrando un P8 demuestra que este resultado tiene un valor estratégico que va más allá de los 4 puntos. Es la confirmación de que el trabajo de la fábrica y la ejecución en pista están finalmente alineados. Franco Colapinto cuenta cómo se la pasó. Algunos tweets no necesitan editorializaciones y este es uno de ellos. La alegría de Franco tras el mega esfuerzo para llevar a casa 4 puntos lo dice todo. Es el cierre perfecto para un domingo donde la fábrica y el piloto estuvieron a la altura de las circunstancias. Blindaje de oro. Messi, Bizarrap y la mística de Alpine. Cuando los planetas se alinean fuera de la pista, es porque el trabajo dentro de ella es indiscutible. La visita de Lionel Messi y Bizarrap al box de Alpine no es solo una foto de ocasión, es el blindaje definitivo para un fenómeno que ya trascendió lo deportivo. Alpine registra este encuentro para enviarle un mensaje al mundo. Franco Colapinto no es solo un piloto con puntos en Enston, es el epicentro de un magnetismo que une a los mejores del mundo. La mística argentina se instaló en el garaje y, tras el super resultado, lo dice Alpine, de hoy, queda claro que este es solo el comienzo de una nueva era de influencia en la máxima categoría. La otra cara de la moneda, el abandono de Gasly y el ritmo de Enston. La carrera venía para que Alpine intentara meterse en la conversación grande de la Fórmula 1. Un toque imprudente e indecente de Lawson dejó a Gasly fuera de carrera, provocando un incidente de gravedad que terminó en abandono. Es el trago amargo de un domingo que, en términos de rendimiento puro, fue de lo mejor de la temporada. Desde el equipo destacaron el trabajo de Pierre, dejando en claro que esta vez la suerte no estuvo de su lado y que no hay nada que reprocharle al piloto. Lo que queda flotando en el aire de Miami es la certeza de que el ritmo estaba ahí. Si el auto respondió para rescatar puntos con Franco tras el caos, lo de hoy no fue casualidad sino potencial recuperado. Sabe a promoción. Franco hereda la 7ª posición en el Gran Premio de Miami. Tras la penalización de 20 segundos impuesta a Charles Leclerc por el incidente con Max Verstappen, Franco Colapinto subió al 7º puesto y obtuvo 2 puntos más para el campeonato. Un resultado que sabe a gloria y que premia la constancia del piloto de Enston en una carrera plagada de incidentes. Este ascenso administrativo no es casualidad, es el premio a mantenerse en pista y con ritmo cuando otros perdieron los estribos. Franco sigue sumando y consolidando su lugar en la conversación grande de la Fórmula 1, demostrando que está listo para aprovechar cada oportunidad que se presente. Al final, este ascenso administrativo por la sanción de 20 segundos a Leclerc es el premio a la constancia. Mientras los consagrados se mandan macanas de principiantes, el pibe de Pilar sigue sumando y consolidando su lugar en la conversación grande. Sabe a gloria porque premia al que queda en la pista y mantiene el ritmo cuando las papas queman. Quédense con el show de las celebridades si quieren. Nosotros nos quedamos con la certeza de que el potencial de la fábrica se recuperó. Lo de Miami no fue casualidad, fue la confirmación de que hay piloto, hay equipo y sobre todo hay un hambre de Fórmula 1 que hace rato que no se veía. No hay secreto profesional ni estrategia de defensa que valga. Con esta resolución los acreedores tienen ahora el mapa completo de nuestros activos. La jueza no solo desestimó los planteos argentinos, sino que facilitó que la información entregada bajo estrictos acuerdos de confidencialidad en los casos Aberti y MetLife fluya directamente hacia las manos de Burford. Es literalmente dejar que el enemigo lea tu plan de batalla antes de que empiece el ataque. Al habilitar este cruce de datos, los fondos buitres ya no tienen que adivinar dónde están los dólares o bienes del Estado. Ahora tienen la llave maestra para mapear el patrimonio nacional y acelerar el cobro de una sentencia que ya escala los 16.000 millones de dólares. ¡Vamos a las imágenes! La jueza Presca le habilita a Burford hasta el derecho de pernada. El 5 de mayo de 2026 quedará marcado como el día en que la justicia de Nueva York nos quitó hasta el derecho a la privacidad. La jueza Loretta Presca acaba de autorizar a Burford Capital y Eton Park a hurgar en los cajones más sensibles de la Argentina. Les habilitó el acceso a la información confidencial que el país presentó ante el CIADI. Ya no hay secreto profesional ni estrategia de defensa que valga. Ahora los acreedores tienen el mapa completo de nuestros activos gracias a una resolución que roza el sadismo judicial. Es el derecho de pernada financiero en su máxima expresión. Nos obligan a entregar las armas con las que nos defendíamos para que el remate sea más rápido. La jueza no toleró que la justicia y el sistema político la bailen sabroso y decidió que va a hacer hasta lo imposible para que el país termine pagando una fortuna.
No sabemos cuál va a ser la próxima decisión de Preska, pero seguro será otra que le facilite a los fondos buitres las cosas. La causa YPF toma un giro siniestro, no inesperado. Magistrada al rescate de sus amados buitres. La resolución que acaba de firmar Loretta Preska en el Distrito Sur de Nueva York liquida cualquier pretensión de confidencialidad que le quedara a la República Argentina en el litigio por la expropiación de acciones de Repsol. Los puntos técnicos y críticos del fallo. El acceso a los documentos del CIADI. La jueza hizo lugar al pedido de los demandantes para utilizar documentación de los casos de Abertis Infraestructuras y Metlife. Estamos hablando de archivos que la Argentina produjo y entregó bajo estrictos acuerdos de confidencialidad en tribunales internacionales, y que ahora fluirán directamente hacia las manos de Burford. El rechazo a la defensa argentina. El Estado intentó frenar esta movida argumentando que el pedido de los fondos era una táctica de acoso. Preska no solo desestimó el planteo, sino que sentenció que esa información es altamente relevante para que los acreedores puedan identificar activos embargables en todo el mundo. La vulnerabilidad absoluta. Al habilitar este cruce de datos, la jueza permite que Burford conozca de antemano qué activos reconoció Argentina en otros juicios y qué movimientos financieros realizó para proteger su patrimonio. Es, literalmente, dejar que el enemigo lea tu plan de batalla antes de que empiece el ataque. La aceleración del cobro. Con esta información en su poder, los fondos buitre ya no tienen que adivinar dónde están los dólares o los bienes del Estado. La jueza les dio la llave maestra para mapear el patrimonio nacional, acelerando los tiempos para ejecutar la sentencia de los 16.000 millones de dólares. A modo de cierre por ahora. Lo de Preska no es justicia, es una cacería asistida. Que le permitan a un fondo de inversión usar tu propia información confidencial para embargarte es la humillación final para un país que entregó su soberanía jurídica hace décadas. Preska resiste tenazmente en Manhattan mientras acá la política sigue mirando para el costado porque, seguramente, nadie se adjudicará a esta derrota, como todas ellas es huérfana de padres políticos. Burford no se rinde porque sabe que tiene a la jueza de su lado sosteniéndole los trapos, y ahora tiene también nuestros secretos bajo el brazo. El derecho de pernada ya es oficial. A la Argentina hoy le sacaron lo que quede en ese juzgado, de lo que sea parte del derecho de defensa. Lo de Preska no es justicia, es una cacería asistida. Que un tribunal permita a un fondo de inversión usar tu propia información confidencial para embargarte es la humillación final para un país que entregó su soberanía jurídica hace décadas. La causa YPF toma así un giro siniestro, aunque a esta altura nada inesperado. Mientras en Manhattan la jueza sostiene los trapos de los fondos buitres, aquí la política sigue mirando para el costado. Como sucede con cada catástrofe que hipoteca el futuro de las próximas generaciones, esta derrota es huérfana de padres políticos. Nadie se adjudicará el desastre, simplemente dejarán que el despojo se consume. A la Argentina de hoy le sacaron lo que le quedaba de su derecho de defensa. El saqueo ya es oficial. Hasta aquí llegamos con la 105ª emisión regular de Locomoción TV Noticias, la que esperamos haya sido de vuestro agrado. Sin otro particular, será hasta la próxima, amigas y amigos.